Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos antes de la pausa, en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Política Exterior, presidente de la Comisión Internacional del Parlasur y también secretario político del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Democrática. Bienvenido. Muchas gracias, Lirio, por la invitación. Diputado, vamos a empezar justamente por este cargo final. Como uno de los líderes visibles del Partido Acción Democrática, quisiera que nos hablara sobre esa decisión de retirarse de la Mesa de la Unidad Democrática. Usted textualmente decía que la MUD no se adaptó a los cambios que exige el país y que ese retiro es un gran paso por falta de eficacia política. ¿No hubo manera de solventar esas diferencias con la MUD dentro de la MUD sin ventilarlo públicamente y sin irse? Bueno, en primer lugar que las relaciones son cordiales. Nosotros no nos estamos separando para montar otro espacio, para crear otra organización ni otra plataforma. Antes, por el contrario, sino que de una manera natural, cónsono con nuestra historia, con nuestra tradición de lucha, con lo que ha sido siempre Acción Democrática, vamos al rescate de nuestras bases. Vamos hacia allá al pueblo, tenemos que darle al pueblo organización y el pueblo tiene un partido que es Acción Democrática, porque Acción Democrática no es que es el partido del pueblo, es el pueblo hecho partido y nosotros vamos hacia eso, tenemos que organizar desde abajo hacia arriba, darle fuerza. Nosotros mantenemos las mejores relaciones con todos los partidos que están allí, pero es importante anotar lo siguiente, cuando los acuerdos se respetan, las cosas funcionan bien. En las elecciones del 2015 hubo acuerdos, se respetaron los acuerdos, sacamos 112 diputados, pudimos haber sacado 115, pero por otras situaciones no sacamos 115. En segundo lugar, en la Asamblea Nacional es un epicentro de resistencia y de lucha, porque precisamente se han respetado los acuerdos. El primer presidente fue Henry, el segundo presidente fue Julio Borges, el tercer presidente ahora es Omar Barbosa, y así sucesivamente la organización pues, del cuerpo legislativo de la Asamblea Nacional. Entonces el punto es ese. Si se firmó un acuerdo en junio del año pasado, que lo leyó Henry en el Hotel Pestana, en donde se dice que el candidato va a ser escogido por las primarias, que va a haber un gobierno de unión nacional, que no va a haber reelección. Entonces, ¿por qué ese acuerdo, en vez de fracturarlo, no se fortalece en aras de darle al pueblo venezolano la respuesta, que es lo que en este momento la Mesa de la Unidad no está dando respuestas rápidas y eficaces ante las exigencias que tiene el pueblo venezolano con la violación permanente de sus derechos civiles, políticos y sociales? Entonces, Acción Democrática va a eso. El partido es un partido de esperanza. Nosotros hemos sido siempre formados en la lucha, en el combate, porque somos un partido demócrata. A mí me da risa cuando veo esa propaganda ahorita del gobierno, que fulano de tal los convenció a ir por la lucha democrática. Quiere decir que sus orígenes no eran democráticos, no eran electorales. El origen de este régimen es golpista. Nosotros somos el partido de la democracia. Diputado, ¿qué responde a las críticas de quienes afirman que con esta decisión se entierra políticamente Acción Democrática, quienes los acusan de ser un partido más bien cercano al gobierno nacional? Se viene diciendo esto desde las elecciones regionales, desde los 4 gobernadores que acudieron a juramentarse a la Asamblea Nacional Constituyente y que están jugando a intereses partidistas o individuales más que al interés colectivo, incluso coexistiendo con el gobierno. Sí, mira, todos los que nos atacan de esa manera pareciera ser que son los que le hacen el juego al régimen. ¿Qué cosa? Que porque el partido toma una decisión de separarse para fortalecer la unidad, entonces comienzan con esos improperios y esos ataques de guerra negativa contra Henry Ramos y contra otros dirigentes del partido y contra todos nosotros los acciondemocratistas. Yo repudio totalmente eso, lo rechazo. Y nosotros tenemos un plan de acción. Nosotros nos vamos al trabajo cotidiano que siempre hemos venido haciendo, de denuncia, de acciones concretas desde abajo. Acción Democrática no le hace juego, jamás le ha hecho juego a este régimen. Todo lo contrario. Si fuimos el partido que defendimos la democracia, ¿a quién les hicieron el golpe de Estado? ¿No fue a Carlos Andrés Pérez? No hubo toda una acción confabulada de gente que incluso apoyó a Chávez con la misma antipolítica, la misma agresión contra Acción Democrática y que hoy día se dan cuenta del error que cometieron. No, yo creo que aquí lo que tiene que ver no es la autodescalificación entre nosotros, todo lo contrario. Tenemos que darle al pueblo venezolano la esperanza, porque el pueblo en este momento está sufriendo por esta tiranía sostenida por el narcotráfico y una pila de militares corruptos, porque esa es la gran verdad. Ahora que habla de acción frente a la parálisis, usted en tarea parlamentaria fue a la frontera. ¿Qué se está haciendo para, primero, atender a las personas que están abandonando Venezuela
pensando que aquí no hay oportunidad de futuro y qué se está haciendo para evitar que más gente se vaya. Déjame decirte una cosa, Lirio. Acción Democrática, a través de su fracción, ha estado presente en todos los eventos y acontecimientos. Por ejemplo, en el caso concreto de la frontera, yo estuve ahí presente. Estuvimos junto con la Unión Interparlamentaria, con el grupo de parlamentarios europeos que vinieron, y vimos una cosa que realmente solamente sucede en un país que está en guerra. Campo de refugiados. Vimos presencia de Noruega, Cruz Roja Internacional, Cascos Blancos Argentinos, la arquidiócesis de Cúcuta atendiendo a más de 4 o 5 mil personas que le dan comida diaria. Por ahí pasan cerca de 70.000 personas diarias. Eso está sucediendo ahí en el puente internacional de San Cristóbal, sin contar lo que pasan por el puerto de Santander o lo que pasan por Ureña. Ahí estuvimos nosotros presentes. Hay un problema y por eso nosotros vamos a hacer un foro en Cúcuta, porque la migración hoy día es un problema de derechos humanos también. Y en segundo lugar, porque obviamente Colombia no está preparada desde el punto de vista de las instalaciones de salud y de todo lo que tienen que dar en servicios públicos a la gran cantidad de desplazados que está sucediendo hoy día en Venezuela y que realmente configura todo un delito que está cometiendo Maduro de lesa humanidad. Justamente acaban de suceder 2 elecciones importantes en América Latina. ¿Cómo pueden condicionar o cómo pueden afectar a Venezuela? Primero, el triunfo de Iván Duque en Colombia, un candidato que ya fue de gira por Estados Unidos, se tocó el tema de Venezuela. Ahora presidente electo todavía no ha tomado posesión, pero fue hasta La Haya para denunciar al presidente Nicolás Maduro. Y en México, Andrés López Obrador, un primer presidente mexicano de izquierda por quien el gobierno venezolano ha mostrado cierta simpatía. Mira, en primer lugar debe decirte que igualmente estuvimos presentes en lo de la Corte Penal Internacional. En la OEA, el informe que llevó la Asamblea Nacional, que lo llevé yo, y fue aprobado por la Asamblea Nacional, en la última sesión, que fue el 16 de noviembre del año pasado, ahí llevé yo un informe pormenorizado, demostrando patrones de violación y de agresión que configuran delitos de lesa humanidad contra la Asamblea Nacional. Ese informe que nosotros llevamos, ese informe está dentro del informe que hizo el panel de expertos solicitando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigación. Y me parece bien que los gobiernos se sumen a eso, porque estamos hablando de violaciones de delitos graves de derechos humanos, como son delitos de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Ahora, en el caso de López Obrador, mira, primero López Obrador no tiene orígenes golpistas y viene de un proceso electoral legítimo. Aquí tenemos un proyecto que es golpista y no tiene un proceso electoral legítimo. Son 2 cosas distintas. En segundo lugar, ¿quién dice que este sea un régimen de izquierda? Este es un régimen de derecha y de extrema izquierda, de extrema derecha, anacrónico, rezagado, de todo, porque este es un régimen que se sostiene no por valores y principios, sino por la hegemonía del poder. Para nosotros es muy importante que se mantenga el principio de la cooperación internacional, porque el caso venezolano es un caso de violación de derechos humanos. Se lo hemos hecho saber a gente muy cercana del proyecto de López Obrador, como igualmente en el caso de Iván Duque. Ahí hemos estado nosotros presentes, tanto como observadores independientes electorales en la campaña de Iván Duque o en las elecciones de Iván Duque, como en el caso de López Obrador. Acción Democrática siempre ha estado presente porque nuestra posición internacionalista desde el punto de vista de la proyección de la democracia no tiene fronteras. Diputado, ¿qué piensa de aquellas personas que dicen que la Asamblea Nacional electa en el año 2015 no ha producido resultados concretos más allá que continuar sesionando, incluso con la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente? Por ejemplo, entramos en una 3ª semana de protestas del sector salud y parece que las enfermeras, los bioanalistas, los odontólogos, ahora los médicos están solos, como si no han canalizado esa lucha social. No, Lirio, fíjate tú, la Asamblea Nacional en la Comisión de Salud, ahí se han recogido todas las denuncias, ha habido posiciones concretas y debo decirte algo, la fracción de Acción Democrática se está haciendo presente. Nosotros presentamos un proyecto de ley de salud que lo presentó el diputado Trujillo de la fracción de salud del partido. Es decir, sí estamos dando respuesta. ¿Y qué más respuesta que haber sobrevivido? Tú sabes lo que son 2 años y medio sin que te paguen a ti el sueldo, que te anulen los pasaportes, que te persigan y te agredan. Y la Asamblea Nacional es el epicentro precisamente de la resistencia democrática en Venezuela. Diputado, debemos reiterar que los juicios que usted emite son estrictamente a título personal y Venevisión no se hace solidario de los planteamientos que realiza. Lirio, yo sí verá que no, tranquilo. Y si el gobierno me quiere poner preso, que le eche pichón. Porque nosotros salimos por la frontera porque el pasaporte me lo tiene anulado y yo no me quedo callado.
Ahora digo la verdad. Y la verdad es que aquí hay un pueblo que está sufriendo. Está sufriendo porque tenemos una burocracia, un régimen militarista rezagado y reaccionario. A propósito de frontera y de militares, ¿qué piensa de la ratificación del general en jefe Padrino López como ministro de la Defensa? Algunos otros que debieron pasar a retiro y también los ratificaron, como el ministro Reverol, por ejemplo. Bueno, fíjate tú, ahí no hay ningún relevo generacional militar. Cumplen los años de servicio y siguen como que si eso fuera una monarquía. Debe ser que el reverbero interno debe ser tan grande que tienen que tener a un general allí, a Padrino, que creo que está dentro de la lista de los sancionados también a nivel internacional. Pero yo quiero establecer lo siguiente, Lirio, porque esa es la gran equivocación histórica que tiene este régimen, cuando celebra el 5 de julio como una fecha militar y vienen todos los ascensos. Esa no es una fecha militar, es una fecha civil, porque es el Congreso de 1811 que declara la independencia en Venezuela. Y no olvidemos la frase de Bolívar: somos independientes por las armas y libres por medio de las leyes. En este momento no tenemos libertad porque las leyes que están aplicando a través de una espuria asamblea constituyente no garantizan la democracia en Venezuela. Se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de preguntarle por un tema sobre el que usted se ha ocupado, el Esequibo. Bueno, ahí te demuestra una vez más el fracaso de la famosa diplomacia de paz de este régimen y te pone en evidencia la falta de carácter nacionalista de este régimen y cómo las Fuerzas Armadas se han quedado callados. Porque dejaron llegar a la Corte Internacional de Justicia el caso de Guyana y del Esequibo, una reclamación histórica nuestra, después de 2 advertencias que hicieron los secretarios generales de las Naciones Unidas y se quedaron callados aquí en este régimen. Recientemente hubo la reunión del CARICOM. Aquí les quiero directamente decir a la gente del CARICOM y le exijo a Arriaza una nota diplomática contundente, porque no se trata de un arreglo judicial como una salida a la zona en controversia que está ahorita en el caso del Esequibo, que es lo que aprueban en el CARICOM. Eso es traición a la patria, quedarse callado. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias, Lirio. Muchas gracias por la invitación. Así despedimos a Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, presidente de la Comisión Internacional del Parlasur y además secretario político del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Democrática. Gracias por seguir una nueva entrevista a Venevisión. Quédense con nosotros. Al regreso tenemos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.